Saben, son días de cierre de campaña electoral y hemos estado con varios candidatos a la presidencia. Ahora es el turno de la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, que se encuentra en el Cusco. Muy buenos días, Verónica. Bueno, muy buenos días, Maritere, Pedro, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo desde el Cusco. ¿Cómo está usted? Bueno, ya en el último tramo de la campaña, de repente reforzar algunas ideas centrales que usted quiere compartir, porque luego durante la campaña se habla de muchas cosas, pero por ejemplo me interesa a mí también el tema de la economía, ¿no? Sus principales propuestas en economía. ¿Con cuál podríamos empezar? Por ejemplo, usted ha hablado de un impuesto a la riqueza, ¿no? De repente detallarlo chiquitito para seguirlo comentando. Sí, Maritere, te agradezco la pregunta, pero quiero precisar que esta propuesta se inscribe en el marco de un paquete más integral. Claro. Incluye primero medidas para reactivar y resucitar la economía, que es lo primero que necesita la gente, chamba. Para eso vamos a dar 2 bonos universales nacionales, un fondo de garantía de 30.000 millones de soles para dar crédito barato a las MIPES, un programa de empleo masivo temporal y el aumento de la inversión pública. Esto como medidas urgentes en los primeros meses para resucitar la economía nacional. Luego viene la reforma tributaria, dentro de la cual está este impuesto a los multimillonarios del país. Y quiero aclarar aquí, porque algunos están asustando a la gente diciendo que vamos a quitarle su platita a la clase media, a quitarle sus ahorritos. Eso no es así. Es un impuesto a las personas que tienen fortunas acumuladas de más de 100 millones de dólares para que pongan también el hombro en esta crisis. Pero además de la reforma tributaria, tenemos que avanzar luego a una revolución productiva, darle valor agregado a las riquezas que sí tiene el país a través de una banca de fomento y desarrollo nacional que dé crédito barato a los agricultores, a los productores, a través de una estrategia de acceso a innovación, ciencia y tecnología para construir ese valor agregado. Sí, que vamos a impulsar, termino Maritere solamente con esta idea, vamos a impulsar desde el futuro Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología. Claro, lo que pasa es que sí es cierto que puede generar mucha preocupación, pero no en los grandes millonarios, porque los grandes millonarios finalmente tienen medidas para acudir a la elusión fiscal de muchas maneras. De hecho, este impuesto a la riqueza se ha puesto en muchos países como un ensayo que luego ha sido desactivado. Solamente en 12 países de Europa, ya solamente 5 lo están implementando. ¿Por qué? Porque la recaudación no significa gran cosa, en realidad no estamos hablando de más del 1%. Es por ello y además porque la manera de cobrarlo es muy difícil. Efectivamente, la gente que tiene mucho dinero tiene su plata a buen recaudo, la sabe guardar, la pone aquí, la pone fuera, y cuando se asustan, todo el mundo sabe que lo primero que hacen es retirar los fondos. Entonces, digamos, costo-beneficio es la única razón por la cual, no porque nos asuste, ¿no? Ese es un poquito si hemos medido el impacto de este impuesto a la riqueza. Sí, Maritere, por eso insistí en la idea de que es parte de un paquete más integral, de una reforma tributaria que incluye primero revisar las millonarias exoneraciones que le hemos venido regalando a grandes empresas en los últimos años, grandes agroexportadoras, universidades privadas con fines de lucro, casinos y tragamonedas, Maritere. Hay que revisar esas exoneraciones y ver con cuáles nos quedamos para los sectores económicos que sí necesitan incentivos tributarios y a quienes ya empezamos a cobrar. De hecho, tú recordarás, el año pasado, luego de un gran debate y movilización, entendimos que luego de 20 años de exoneraciones tributarias a la gran agroexportación, era tiempo de que empezaran a pagar. Pues bien, hagamos lo propio, revisemos las exoneraciones de otros sectores. Combatamos, Verónica, como bien has dicho tú, la evasión y la elusión tributaria, que es otro gran problema de fondo que nos cuesta 60.000 millones de soles anuales según la SUNAT. Necesitamos darle más garras, más dientes a la SUNAT para que pueda combatir la evasión y la elusión, permitir la aplicación de la norma antielusión que se aprobó hace años atrás, pero que la CONFIEP, lobby de por medio, impidió que se aplicara. Tenemos que aplicarla para cobrarle, por ejemplo, Verónica, a Telefónica, que nos debe 2.000 millones de soles. Entonces sí, estamos en capacidad de mejorar la capacidad de recaudación del Estado. También podemos tocar con usted, sin duda, temas políticos, porque de eso se trata este último tramo de la campaña. Y a muchos les llama la atención también la aparición de otro candidato, como es Pedro Castillo, de Lapicito, que se reclama también como un candidato de izquierda, de cambios, algunos radicales, como él mismo ha reconocido. Y muchos se preguntan, ¿qué puede diferenciar a Verónica Mendoza de Pedro Castillo? ¿Cómo podría usted situar el escenario político desde la izquierda?
Bueno, voy a comentar dos diferencias muy concretas. La primera es que nosotros venimos trabajando arduamente desde hace largos años con un sólido equipo económico y de diversos sectores para poder ser gobierno. Nos estamos preparando conscientes, además de la grave crisis sanitaria y económica que nos va a tocar encarar, que requiere de mucha responsabilidad y capacidad de convocatoria a todos los sectores democráticos, honestos del país que quieren un cambio. Por otro lado, en Juntos por el Perú siempre nos hemos caracterizado por luchar por la igualdad plena. Nosotros sí creemos que es fundamental impulsar una educación para la igualdad. El machismo nos sigue haciendo muchísimo daño en el país. Hemos visto cómo en plena pandemia, Pedro, en el momento en el que estuvimos en casa, el lugar que en teoría debería ser el más seguro para nosotras las mujeres, las cifras de violencia, de abuso sexual han recrudecido. Esto nos muestra la urgente necesidad de combatir ese problema con una educación que nos enseñe desde pequeñitos que somos iguales. Verónica, usted ha dicho que la primera diferencia es que se vienen preparando desde hace un tiempo como izquierda para hacer gobierno. ¿Quiere decir que el señor Pedro Castillo es un improvisado? De lo que yo puedo dar cuenta, Pedro, es de nuestra experiencia. Tú recordarás, hemos venido trabajando desde hace 5 años, por ejemplo, él con Pedro sí Franque, con Oscar la ha llamado Dalcourt. usted improvisada. Estoy citando las palabras que él ha utilizado. Bueno, mira, a las pruebas me remito. Creo que somos la única organización política, Juntos por el Perú, que no solamente ha presentado su plan de gobierno, no como el señor De Soto, por ejemplo, que tiene 2 paginitas, o como el señor Lescano, que se ha copiado, ¿no?, de otros planes. Nosotros no solamente hemos presentado nuestro plan de gobierno, sino además nuestro equipo de gobierno, para que la gente vea que aquí sí hay equipo, que estamos todos cohesionados en torno a una propuesta, un equipo que viene trabajando desde hace años. No he visto, Pedro, a ninguna otra organización política presentando a su equipo. Es más, algunos candidatos tienen que esconder a sus candidatos a la vicepresidencia, por ejemplo, ¿no? Como el señor Lescano nuevamente, su candidato a la vicepresidencia que está, ¿no?, condujo una empresa que hoy está procesada por el caso de Lava Jato, ¿no? En cambio, en nuestro caso, tenemos un equipo que hemos presentado. Señora Mendoza, de gente comprometida. Sin embargo, la cantidad de páginas de un programa de gobierno no necesariamente, creo que la suya llega a 56, me parece, corríjame usted, 56 páginas tiene su plan de gobierno versus lo que usted señala como muy pobre en el caso de Hernando de Soto. Pero precisamente cuando hay muchas cosas por escrito preocupan, ¿no? Por ejemplo, esto de revisar los tratados de libre comercio que tanto han costado y que favorecen sin duda la exportación y el comercio internacional, es revisar cuáles de estos tratados, además los tratados también tienen cláusulas, precisamente hay sitios de arbitraje para que no sean unilateralmente, digamos, se patee el tablero y se diga ya no más. Entonces, no solamente eso, también los tratados comerciales, también los contratos con las empresas que usted propone que sean revisados de manera unilateral, y eso quizá pueda ahuyentar la inversión. Finalmente, la economía se ha sustentado por una, digamos, una fuerte inversión, y hay que atraer la inversión, no hay que ahuyentarla, ¿no? Eso podría preocupar. Maritere, los tratados y los concretos son todos revisables, ¿no es cierto?, con acuerdo de las partes, y eso es lo que nosotros planteamos. Quiero aclarar sobre los tratados de libre comercio que nosotros sí buscamos, ¿no?, abrir, conquistar nuevos mercados para nuestras exportaciones, pero también tenemos que proteger nuestra producción nacional, porque en virtud de varios de esos tratados, por ejemplo, hoy los comerciantes y confeccionistas de gamarra están agobiados porque está ingresando, ¿no?, importación masiva subsidiada desde China y Bangladesh, que compite deslealmente con nuestra producción nacional. Nosotros sí creemos que hay que proteger nuestra producción nacional. ¿Qué tratados entonces revisaríamos? Aplicando, por ¿Con ejemplo, qué países? Salvaguardas. Ajá. Entonces, este es un aspecto que creemos hay que revisar de los TLCs. Tú has hablado también, Maritere, de un tema clave, ¿no es cierto?, de que nadie patee el tablero. Bueno, quienes patean el tablero no hemos sido los peruanos. Veamos, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Imagínate, Maritere, Odebrecht, que nos está sentando en el banco de los acusados al Estado peruano después de todo lo que nos han hecho, ¿no es cierto?, en tribunales internacionales, en virtud de un tratado de libre comercio del Perú con Luxemburgo. ¿A razón de qué tenemos un tratado de libre comercio con Bueno, pero también en el caso de Odebrecht ha había muy mal manejo por parte del Estado peruano y muy mala defensa por parte de nuestra oposición. Entonces ya también habría que analizar otras muchas cosas más. Es cierto, pero lo que nosotros planteamos es defender nuestra soberanía, negociar tratados de libre comercio, sí,
pero también velando por nuestros intereses. De eso se trata, Maritere. Estamos ya en el siglo XXI, en el año de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia. Dejemos de actuar como si fuéramos una colonia, donde vienen transnacionales a hacer y deshacer aquí en nuestro territorio. Justamente para evitar eso existen las reglas, los contratos, y no se pueden revisar de manera unilateral, pero en todo caso justamente le doy la oportunidad para que aclare eso, que sí puede constituir, digamos, una duda o un temor de muchos inversionistas extranjeros que en ese momento están trabajando en un país donde la inversión privada constituye en nuestro país 4 veces más que la inversión pública. Entonces hay un éxito económico también debido a la inversión extranjera cuyos contratos hay que respetar sin duda, ¿no? Pero Maritere, ¿un éxito económico para quién? ¿Dónde? Un éxito económico que se dio a costa de rematar nuestras riquezas, de depredar nuestra naturaleza, de debilitar el Estado, mercantilizar la salud, la educación, con una salud completamente convertida en negocio. Eso es mala gestión de los gobiernos, precisamente malos gobiernos, malos ministros, malas gestiones. O sea, viene la plata, hay inversión extranjera, ¿y qué se hace con esa plata? ¿Cómo se maneja esa plata? El sector salud. Usted mismo tiene, entre sus ministros, tiene el señor que ha sido gerente de salud, entonces debe saber muy bien los malos manejos del sector salud, el sector educación. Todos queremos que esa plata llegue a todos los peruanos y que haya un sector social bien atendido, cosa que no hay hasta ahora. Así es, Maritere. Por eso, por un lado, tenemos que reformar el Estado, hacerlo más eficiente, más transparente, pero también poner reglas de juego claras para las inversiones privadas. Y yo le puedo asegurar, como se los he dicho directa y presencialmente, porque yo me he reunido con micro y pequeños empresarios, con gremios de agricultores, de campesinos, con ADEX, con la Sociedad Nacional de Industrias. Hemos presentado nuestra propuesta económica y lo que les hemos dicho es que con un gobierno de Juntos por el Perú van a tener un aliado que les pondrá reglas de juego claras, con quien los acuerdos serán sobre la mesa, no bajo la mesa con corruptela de por medio como ocurría con la Bajato y el Club de la Construcción. Nosotros vamos a promover las inversiones sostenibles, responsables, y también exigiendo que se paguen los impuestos que se tienen que pagar. Nada del otro mundo, un poco de soberanía y de dignidad, Pedro. Permítame insistir también en temas políticos. Hace un instante le preguntaba por el candidato Pedro Castillo, las propuestas que él ha presentado. Usted ha ratificado una propuesta que le hemos escuchado y ya la desarrolló, el tema del impuesto a las grandes fortunas. Pero es curioso, el candidato Pedro Castillo por su parte dice: a las personas que han hecho fortuna vamos a respetarlas. El candidato Castillo no está a favor de un impuesto a la riqueza. Él señala, por el contrario, que hay que generar que las grandes empresas continúen ofreciendo empleo a los peruanos y por eso se les debe dar seguridad jurídica. ¿Cuál es su punto de vista sobre este debate? Que sí hay cosas que cambiar, Pedro, definitivamente. Creo que la pregunta de fondo que nos estamos haciendo los peruanos para esta elección es si seguimos como hemos estado todos estos años, en la precariedad, en el abandono, sin salud, sin educación de calidad, con 300.000 niños que ustedes mismos acaban de recordarlo, han perdido en la práctica el año escolar porque no tenían acceso a Internet, o si cambiamos las cosas, si construimos un Estado más eficiente, más transparente, que ponga reglas de juego claras. Nosotros lo que planteamos es eso, atraer inversiones sí, pero que respeten el medio ambiente, que respeten los derechos de los trabajadores que contratan, ¿no es cierto? Y que paguen los impuestos que tienen que pagar, y eso requiere cambios, requiere liderazgo, requiere autoridad, y nosotros sí estamos dispuestos a hacer esos cambios. Y ya que está también, lo ha dicho, dispuesta a escuchar, a discutir y a cumplir ciertos acuerdos, que es como evidentemente en política se avanza. Esta pregunta se la estamos formulando a varias personas que, como usted, tiene la aspiración de llegar a la segunda vuelta y disputar la presidencia. De llegar a la segunda vuelta, ¿usted estaría dispuesta a firmar un compromiso, un acuerdo para que en un gobierno de su partido evidentemente se abra la discusión o la participación a otros sectores políticos? Le pongo el antecedente del año 2011. En esa época usted formaba parte del partido o del esfuerzo que llevaba Ollanta Humala y él cambió un poco de lo que significaba la gran transformación a la hoja de ruta. Usted en ese momento estuvo de acuerdo con esos planteamientos. Hoy, que es candidata presidencial, ¿usted también en una segunda vuelta variaría, llegaría a algún entendimiento, firmaría algún acuerdo de ese tipo?
Pero Pedro, habría que ver primero sobre qué tendría que ser el acuerdo. Yo sí estoy dispuesta a convocar, a dialogar con todos los sectores democráticos y honestos del país. Vamos a necesitar de la máxima unidad para poder salir juntos de la crisis sanitaria y económica, pero definamos bien en torno a qué acuerdos. Acuerdo para garantizar una vacunación universal, gratuita y ordenada, no como negocio, ¿no es cierto? O peor aún, como el señor de Soto, que dice que él ni va a traer las vacunas, que cada quien se las compra como pueda, ¿no es cierto? Acuerdo para vacunación universal y gratuita, perfecto. Acuerdo para reactivar la economía con una participación decidida del Estado, por supuesto. Acuerdo para una lucha frontal contra la corrupción, por supuesto. Pero el acuerdo principal, ¿no? Y primero que vamos a hacer es con el pueblo peruano, Pedro, porque el pueblo también está cansado de votar por alternativas de cambio que al día siguiente son traicionadas porque se arrodillan quienes son elegidos ante la confianza y ante los poderosos. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante nadie, vamos a respetar lo que la voluntad popular decida. De eso se trata. En democracia manda el pueblo, Pedro. Será el pueblo el que decida sobre qué tienen que ser los acuerdos. En la posición de la candidata, está expresada claramente por usted misma. Cuéntenos, por favor, cómo va a cerrar la campaña el día de hoy. Tenemos entendido que hay una convocatoria desde la mañana. ¿Cómo es ese cierre, ese pasacalle? Ya para ir cerrando también, porque nos gana el tiempo. Sí, bueno, lamentablemente no podemos convocar como quisiéramos, ¿no? Algún mitin multitudinario para nuestro cierre de campaña, abrazarnos y bailar, pero vamos a hacer un pasacalle aquí en Cusco respetando los protocolos de bioseguridad, aprovechando las horas que nos quedan para multiplicar el mensaje de cambio y esperanza. Permíteme, Pedro, agradecer a toda la gente maravillosa que se está sumando a esta campaña con su cariño, con su tiempo, con su arte, y invitar a todo el pueblo peruano a que este 11 de abril vaya a votar con todos los protocolos de bioseguridad, por favor, con su mascarilla, con su protector facial, su alcohol a la mano, pero también a votar con esperanza, porque ha llegado el tiempo del cambio, el tiempo de la gente. Nos unimos a ese pedido, Verónica, nos unimos a ese pedido de que la gente efectivamente invitarlos a que vayan a votar, sin duda, con todos los protocolos de seguridad. Mucha suerte en estas últimas horas de campaña, que le vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Tupananchis.